eso, díganme cualquier cosa si... Eso, hay cosas que de repente no veo por estar hablando, si, bueno, si va entrando gente o si alguien comenta en el chat, igual pueden hablar solamente, ya para no perder la oportunidad de preguntar en el momento que deseen. Eh, bueno, les comparto una diapositiva y eso, traten de ir haciéndome preguntas, vayamos parando, vayamos revisando los conceptos que quizás no hayan recordado bien, pero la idea es que en el fondo puedan salir de esta clase con la mayor cantidad de dudas resueltas o conceptos recordados de la primera parte del curso, ¿ya? Y después vamos a ir avanzando bueno, hacia el resto de los temas. Entonces, bueno, este sería un repaso, y lo que vamos a ver: dudas, modelo flujo circular, frontera de posibilidades de producción, impuestos. Aquí hay un gran salto, ¿cierto? Bueno, voy a expandir ahí sí. Entonces acá tenemos un gran salto, cierre entre fronteras de posibilidades de producción, impuestos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que espero es que cuando hagamos ese salto, efectivamente vamos a dar por... O sea, hablar de impuestos implica saber perfectamente qué es la oferta, qué es la demanda, qué es el equilibrio, qué es la elasticidad, y con esos conceptos claros podemos interpretar bien lo que es un impuesto. Entonces, les pido que también, si en ese tránsito hay algo, nos detenemos ahí, ¿ya? ¿Tienen más dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Ya, seguimos. Entonces, modelo de flujo circular, ¿ya? Si les voy haciendo preguntas ahí, bueno, si pueden ir respondiendo, si yo también voy viendo si es que eso lo van manejando o no. Modelo de flujo circular de la economía. Esta era la división más elemental de la economía, ¿cierto? Nosotros cuando estudiamos economía tratamos de reducir el mundo a sus elementos económicos más básicos para poder a partir de ahí ir complejizándolos y entender entonces las dinámicas más básicas de esto. Y justamente lo que hace este modelo es eso, es definir cuáles son los componentes elementales de la dinámica económica, para poder desde ahí ir complejizándolo en sus distintas aristas y ir desarrollando las teorías que nos permiten comprender con mayor grado de especificidad cada una de esas partes y cada una de esas interacciones. En esto interpretamos estas cosas elementales que finalmente son los agentes que participan en el proceso productivo, ¿ya? Economía es producción, distribución, y básicamente lo que estamos viendo acá es quiénes participan en ese proceso, quiénes son los agentes que participan y cómo interactúan entre sí en este proceso económico. Por supuesto que es muy limitado, eh, y puede tener muchas críticas, que es interesante si nos podemos ir dando cuenta desde ahora, porque esas críticas nos permiten también, si bien están fuera del marco metodológico economicista, en la forma en cómo se estudia economía al día de hoy, son importantes para comprender después las limitaciones que tienen los modelos económicos una vez que son aplicados a políticas públicas o interpretar la realidad. Muchas veces sirven para eso. Pero volviendo a esto, acá tenemos este modelo elemental. Y la pregunta principal acá: ¿cuáles son los agentes económicos que identificamos en esto? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son los agentes que identificamos en este proceso? Ah, perdón, ¿alguien habló en el chat? Muy bien, ¿cierto? Hogares y empresas. Entonces, con esas unidades, con esos que les vamos a llamar agentes, son quienes van a representar entonces uno de los elementos centrales, que son quienes participan de este proceso, hogares y empresas. ¿Qué hacen los hogares? ¿Qué función tienen dentro de la sociedad en este marco de entendimiento de los procesos económicos? Los hogares son quienes compran y consumen los bienes y venden factores productivos, ¿ya? Entonces estamos reduciendo la sociedad en parte a personas. Hogares de alguna forma es una forma de decir, esconde muchas interacciones sociales, por supuesto, pero lo usamos para decir que son quienes compran y consumen los bienes, y a su vez son quienes entregan su fuerza de trabajo, o tierra o capital, para poder producir. Entonces, generan ambas tipos, como esas dos relaciones con el exterior, ¿cierto? Cuando salen a comprar y a consumir, y cuando salen a ofrecer sus factores productivos. ¿Cuáles son los otros agentes? Las empresas. ¿Y qué hacen las empresas? Las empresas contratan factores productivos
y los utilizan para producir. Entonces vamos a y para producir y vender estos productos. Entonces vamos a considerar las empresas como estos agentes un poco abstractos, como si fuesen fuera de seres, de personas, como si no fuesen personas, sino que fueran unidades en sí mismas. Esas empresas como agentes que son unidades en sí mismas, que responden a esta función, que es producir y vender, o sea, contratar y utilizar factores productivos para producir y vender. ¿Ya? Son manejadas por personas, sí, pero vamos a ver de qué forma, porque finalmente las personas van a seguir siendo hogares. ¿Cómo se relacionan entonces estos dos agentes que encontramos en la economía? Primero, se van a encontrar en dos lugares. Primero, en el mercado de bienes y servicios. ¿Y qué hacen en el mercado de bienes y servicios? Los hogares van al mercado de bienes, ¿y a qué van? A comprar. Los hogares van al mercado a poder comprar bienes y servicios que tienen que consumir. ¿Y qué hacen las empresas en ese mercado? Les entregan los bienes y les venden los bienes. Entonces, esa interacción que encontramos ahí va en ambas direcciones. Porque las empresas, creo que ven la flecha, ¿cierto? Las empresas entregan bienes, que es la línea verde, y las personas reciben esos bienes y los consumen. Entonces tenemos que la línea verde nos está representando un flujo de bienes y servicios, hacia donde se mueven los bienes y servicios. Es un flujo de bienes y servicios que va en esa dirección. Pero ¿qué entregan los hogares a cambio? Dinero, ¿cierto? Entregan dinero, que justamente es la línea roja. Y la línea roja, entonces, es flujo de dinero, donde los hogares dan a cambio de bienes, gastan este dinero, que resulta ser ingreso para las empresas. Después tenemos que, eh, que los hogares y las empresas se encuentran en otro sector. ¿Y en qué sector se encuentran? En el mercado de factores productivos. Se vuelven a encontrar, pero esta vez de una forma distinta, porque ahora son los hogares quienes entregan, siguiendo la línea verde, son los hogares que entregan algo, que entregan factores productivos. Entregan tierra, trabajo y capital. Esos son los hogares los que son los dueños de la tierra, son los hogares los que son los dueños del trabajo, y son los hogares, por no decir las personas en general, quienes entregan el capital. ¿Y a quién se lo entregan? A empresas. Entonces, acá en los hogares tenemos a trabajadores y a trabajadoras, que van al mercado de factores productivos, trabajan y le entregan ese factor productivo a las empresas, y a cambio reciben un salario. Y el salario que después lo gastan en bienes. Eh, Después tenemos que también esos hogares son dueños del capital. ¿Y qué es lo que hacen? Le arriendan ese capital a las empresas. Entonces las empresas producen, venden y le entregan la renta del capital a los hogares. Que de alguna forma, en términos concretos, y porque ahí hacemos esta distinción que a veces puede ser un poco más confusa por el lado de empresas, utilidades, es que son finalmente empresas las que se quedan, perdón, son finalmente personas las que se quedan con las utilidades de las empresas. Cuando retiran utilidades de una empresa, es como finalmente expresamos que una persona que es dueña del capital, eh, no sé, Bill Gates, es dueño de activos, de capital, que se los arrienda a Microsoft y recibe las utilidades de Microsoft como un hogar, ¿ya? Y la empresa abstracta sigue existiendo en esta parte. Entonces hay gente que entrega capital, que entierra trabajo, que entierra tierra, y a cambio recibe dinero, salario, alquiler, beneficios. Y entonces tenemos este flujo que va en una dirección en forma de dinero, y va hacia el otro lado en forma de bienes y de factores productivos. ¿Por qué se entiende, una pregunta, por qué se entiende por hogar como las personas del sistema? Yo creo que es como una forma, por no decir un poco anticuada, de poder, y no sé si anticuada, sino más bien conservadora, de entender cómo funciona la sociedad. Eh, Más que nada, la forma de estudiar economía muchas veces no escatima en consideraciones de ciencias sociales y en consideraciones de cuáles son las relaciones sociales que están inmersas dentro de esto, y por eso da por sentada muchas cosas sin mayor análisis, por ejemplo, cómo se estructuran las relaciones sociales dentro de la sociedad, y en ese sentido simplemente asume de que las personas se organizan en hogares y de esa forma se relacionan con el resto. Y de hecho uno puede ver
cómo se definen también las unidades de personas en las encuestas de hogar, bueno, las encuestas de hogares se llaman encuestas de hogares, cuando se hacen encuestas para saber las características socioeconómicas de la población, siempre se define hogares. Pero más que nada es como, creo que va por una forma, una forma de asumir cómo se organiza la sociedad, y que no tiene un mayor cuestionamiento profundo en cómo realmente se puede organizar la sociedad. Pero una pregunta también que me hacen, no entendí el ejemplo de Bill Gates. Lo que quiero decir con Bill Gates es que tenemos Microsoft, que está en el lado de las empresas, y Bill Gates tendría también, sería parte de hogares. Lo que tiene Bill Gates es que es dueño de capital, mucho capital, ¿cierto? Es dueño de fábricas, de edificios, etcétera, etcétera. Lo que hace Bill Gates es arrendárselo de alguna forma a Microsoft, a la empresa. ¿Y a qué precio se lo arrienda? A una renta, a la utilidad. Porque cada vez que la empresa genera utilidades, las utilidades se reparten y Bill Gates las recibe en forma de dinero, y las recibe como personas. Entonces esa es la distinción. Acá tenemos a personas que en general son trabajadores, pero también tenemos a los dueños de las empresas, que son dueños del capital y que entregan su capital a las empresas, que lo ponen a disposición de estas unidades abstractas y a cambio reciben flujos de dinero. No sé si ahí se entiende el ejemplo. Sí, profe. ¿Sí? Eh, claro, entonces él puede ser tanto hogar como empresa según la perspectiva. No exactamente. ¿Ya? Lo que él es, él de alguna forma puede ser representante de una empresa en la formalidad, en el papel, pero en general las sociedades anónimas muchas veces no tienen representantes, sino que tienen asociados. Pero bueno, lo importante acá es que los hogares son las personas y las empresas es la entidad la cual administra capital. Entonces, el dueño de una empresa es el dueño de la empresa, pero en el fondo más que lo que representa es que el dueño es el dueño del capital. Y el capital lo que hace, en conjunto con trabajo, es producir los bienes. Entonces, Microsoft lo que hace, que es una empresa, contrata trabajadores que administran la empresa, contrata trabajadores que ensamblan los productos, arrienda activos, ¿cierto? Arrienda edificios, etcétera. Y paga por esos. Le paga a los trabajadores que administran, le paga a los trabajadores que organizan, y le paga a los dueños de los activos en forma de utilidades. Entonces, el dueño de la empresa es un hogar, pero lo que representa realmente es que es dueño de los activos que usa la empresa para producir. Y lo que recibe a cambio de eso, el pago que recibe por darle los activos a la empresa, es la renta y los beneficios de esa empresa. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Entonces, sigamos. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema? La frontera de posibilidades de producción. Siguiendo con esta forma de simplificar la forma de entender los procesos económicos desde su forma más que simplificarlos, de verlos de la forma más elemental, es estudiar la frontera de posibilidades de producción. ¿Y qué nos muestra este modelo? Nos muestra cuál es la capacidad de producción que tiene un país. Nos muestra qué decisiones enfrenta y cómo un país, según las características productivas que puede tener y algunos conceptos elementales que vamos a ver, como eficiencia, crecimiento, costo de oportunidad, se enfrenta a una decisión de qué producir y cuánto va a producir de cada uno, qué es lo eficiente, qué es lo factible y qué es lo ineficiente. Entonces, la frontera de posibilidades de producción representa todas las combinaciones de bienes, las canastas de bienes de producción que podría generar una economía. Y si simplificamos entonces este proceso, perdón, me pidieron que vuelva atrás un segundo, voy a seguir hablando un poquito. Eh, para hacer este análisis y comenzar a hacer este análisis, vamos a simplificar un poco
el mundo, al mundo que estamos analizando. Y lo vamos a simplificar de tal forma que tenemos un país que tiene la posibilidad de producir dos bienes, el bien A y el bien B. Y a lo que se enfrenta es a la dicotomía o la decisión de producir A o producir, de cuánto producir de A y cuánto producir de B. Y la curva de fronteras de posibilidad de producción nos va a mostrar el límite de cuánto es lo máximo posible que esta economía puede producir. Y no es una posibilidad. No puede producir, eh, no puede producir, no tiene solamente una alternativa, sino que tiene varias. Todos los puntos de esta curva son todas las posibilidades que tiene la economía para producir. Dos de estos puntos son el punto C y el punto A, donde son distintas combinaciones de A y B, pero ambas son posibles de producir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el punto B? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa el punto B? Ineficiencia, Deficiencia, ¿cierto? ¿Y por qué? porque se produce menos de lo que en verdad se podría producir. Muy bien, se produce menos de lo que se podría llegar a producir con los recursos que tiene esa economía. Por ejemplo, en el punto C y en el punto A, el país podría producir más de ambos bienes. Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno, justamente estos serían los puntos más eficientes, porque al menos porque maximizan las posibilidades de producción que tienen. ¿Y qué pasa con el punto D? ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa el punto D? Es inalcanzable. Es inalcanzable, muy bien. ¿Cierto? Son combinaciones de bienes de A y B que en realidad no se pueden alcanzar. Y acá tenemos una representación. Y lo que tiene que decidir entonces, bueno, ¿cuánto produce de cada uno? ¿Qué le conviene producir? ¿A o C? Pero el concepto importante acá, además de que ya conversábamos un poco sobre eficiencia, es el concepto del costo de oportunidad. Porque lo que tiene que decidir la empresa es producir alguna de estas canastas. Dos de ellas son A y C. Pero el problema es que cuando produce C, o cuando decide pasar de producir A a producir C, lo que está haciendo es que está dejando de producir A3 y pasa de A3 a A2. Deja de producir todas estas unidades A para producir estas unidades adicionales de B2 a B3. Y esa es la forma como generalmente se analiza la economía, en términos de costo de oportunidad. ¿Qué es lo que dejo de hacer por hacer algo? ¿Qué es lo que dejo de hacer por estar estudiando? ¿Qué es lo que dejo de hacer por estar trabajando? ¿Y qué es lo que deja de hacer? ¿Qué deja de producir una economía cuando pasa de producir o a C? Cuando la empresa quiere pasar de tener B2 a B3, ¿cuál es el costo de eso? El costo de eso es dejar de producir otra cosa. Cuando Chile decide producir cobre, lo que está haciendo es dejando de producir otros bienes y servicios que pudiese exportar, porque los recursos son limitados, los factores productivos son limitados, el trabajo, el capital, y con los capitales, trabajadores y trabajadoras que tienen, recursos naturales, los países tienen que decidir dónde van a enfocar sus recursos y en qué los van a gastar y qué van a producir. Esta representación elemental nos habla de eso, nos habla de que todos los países se enfrentan a esa disyuntiva y tendrían muchas posibilidades de producción, algunas eficientes como C o A, otras inalcanzables como D, otras ineficientes como B, pero siempre se van a enfrentar, si es que están en los puntos máximos posibles, en esta disyuntiva de que están dejando de producir algo. Si producimos cobre, estamos contaminando el agua y estamos dejando de poder, estamos quitando potencial de producir otras cosas, bueno, que se pueden usar con el agua, básicamente, sobrevivir la reproducción de la sociedad. Si usamos el agua para los paltos del Valle Central, lo que estamos haciendo es quitar producción agrícola de pequeños agricultores en los alrededores. Entonces, lo que se enfrentan las economías es a este tipo de disyuntivas. Entonces justamente eso es lo que estábamos hablando. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a uno de los modelos centrales y que, bueno, antes de pasar hay una pregunta, si puedo volver a explicar qué significan los puntos. Entonces, rápidamente, o díganme si no lo entienden, lo repito de nuevo, pero ¿qué significan estos puntos? B es un punto que es ineficiente. ¿Y por qué es ineficiente? Porque con los recursos que tengo,
si produzco el punto B, quiere decir que estoy produciendo A1 del bien A y B1 del bien B. Pero yo tengo posibilidad de producir más de B1 y más de, perdón, más de B y más del bien A. Y no lo estoy haciendo. Por eso es ineficiente. Porque no estoy ocupando todos los trabajadores que tengo, toda la tierra que tengo, todo el capital que tiene este país, y todos los recursos naturales. Y entonces se encuentra produciendo en un punto ineficiente, donde no está explotando todas sus posibilidades productivas. El punto C y A son puntos realizables y serían en el fondo lo máximo posible, porque son combinaciones de bienes que están ocupando todos los recursos. Y la única forma de que yo produzca, si yo estoy en el punto C, la única forma de que yo produzca más de B es que yo deje de producir algo de A, porque tengo que traspasar trabajadores, trabajadoras o capital hacia la producción de B. No así en el punto B, porque en el punto B lo que tengo es que yo puedo aumentar el consumo del bien B, la producción del consumo del bien B, sin quitarle ningún trabajador, ninguna trabajadora, ninguna unidad de capital al bien A. Mario levantó la mano. Sí, profe, el punto D puede ser alcanzable si, por ejemplo, se crea una máquina que produzca más del bien B, pero usando los mismos recursos que ya tiene. O sea, Ya, puede pasar de inalcanzable a alcanzable. ya, muy, muy buena pregunta, Mario. Mira, entonces, el punto D es inalcanzable, ¿ya? Y eso es una característica de este modelo, de esta forma de explicarlo, ¿cierto? Pero este modelo tiene algo, y lo que tiene es que estamos analizando una foto de un país, o sea que estamos analizando un país en un momento particular del tiempo. Sin embargo, esto no es siempre así, ¿cierto? Los países cambian y evolucionan y hay cambios en el tiempo, hay tiempo. ¿Qué pasa cuando incorporamos tiempo? Hay cosas que pueden cambiar. ¿Qué puede cambiar? Bueno, puede cambiar la tecnología. ¿Qué pasa cuando cambia la tecnología? El capital y los trabajadores y las trabajadoras son más eficientes, se puede producir más. Entonces, esta frontera de posibilidades de producción puede cambiar. Los países a lo largo del tiempo en general han expandido su frontera de posibilidades de producción porque tienen la capacidad de producir más. Si hay una innovación, el capital es más eficiente, puede ser que este punto D efectivamente sea alcanzable. Si llegan trabajadores y trabajadoras a trabajar a un país y hay más trabajadores y más trabajadoras, entonces esto se expande y hay puntos que comienzan a ser alcanzables. Entonces, claro, como preguntan en el chat, A y C termina siendo puntos por donde se maximiza la producción. Sí, justamente esta representación de la línea roja es la representación gráfica de lo máximo posible para producir. Mario, no sé si levantaste la mano de nuevo. ¿Quieres preguntar algo o es de Sí, antes? profe, Ah, esto dime. es respecto a la P1 que preguntaban, o sea, era como un comente, así como que si llegaba inmigrante al país, es posible que se aumente la frontera de posibilidad de producción. Como que no me queda claro eso. Ya. ¿Se podría aumentar? O sea, ¿podría el punto inalcanzable ser alcanzable llegando más inmigrantes al país? ¿Qué creen? A ver, ¿qué creen ustedes? Si quieren puedes ponerlo en el Yo, chat. O tú, Mario, sí, ¿qué opinas? ¿Qué crees tú? yo diría que depende, porque si los inmigrantes no son buenos para producir el bien que se está estudiando, no van a servir para aumentar la producción. Entonces, primero, Depende, sí. ya, un elemento importante siempre para Profe, responder una pregunta, acotemos a lo que estamos analizando. Y recuerden, este es un mundo simplificado donde tenemos dos bienes y no estamos diferenciando en los factores productivos. ¿Ya? Darío, ¿levantaste la mano? profe, podría ser que tomemos como un factor las maquinarias necesarias, además de las personas necesarias para producir un bien. Como por Sí. ejemplo, si estamos en una mina de cobre, pero tenemos dos camiones para transportar el cobre y tenemos dos conductores, pero llegan dos más, no avanzaríamos porque solo tenemos dos camiones. Ya. Ya, buena pregunta. Entonces acá recordemos, el mundo está simplificado. ¿Y qué significa que esté simplificado? Que yo digo que tengo factores productivos. Y son los factores productivos homogéneos y simplificados, sin mucha heterogeneidad entre sí, los que producen bienes. Dos bienes, A y B. Y lo que estoy haciendo es que con esos factores productivos, sin hacer mayor distinción en cuáles son incluso, en general yo asumo que son trabajadores y capital, ¿cierto? Tierra, de hecho, siguiendo el modelo de,
y el modelo flujo circular de la economía es tierra, trabajo y capital. Y siguiendo eso, bueno, con esos pequeños, pocos trabajadores, lo que tengo es, con todos esos factores productivos, lo que yo produzco son todas estas posibilidades de producción. Básicamente, sin hacer más supuestos que eso, la capacidad que tengo para producir esos bienes están determinadas por mis factores productivos y por la forma de cómo estos factores productivos producen. Si mis factores productivos aumentan, ¿qué tendría que pasar con mis posibilidades de producción? ¿Deberían aumentar también? ¿O no? Deberían aumentar, ¿cierto? Después se pueden hacer más consideraciones, pero también uno tendría que hacer más consideraciones también a la hora de hacer una pregunta, pero tomando esta característica y esta forma que nos está mostrando lo máximo posible de producción, y eso máximo posible de producción es utilizando los factores productivos que tiene la economía, tierra, capital y trabajo. Y si hay más trabajadores, por alguna razón, una razón por la que pueden aumentar los trabajadores es porque aumenta la tasa de natalidad. Y en el tiempo, si aumenta la tasa de natalidad, hay más gente que después pasa a componer la fuerza de trabajo. Hay más trabajadores también porque hay mayor migración hacia dentro del país. Y eso implica que hay más factores productivos disponibles. Y si hay más factores productivos disponibles, ¿qué pasaría con la frontera de posibilidades de producción? Se podría expandir. ¿De qué forma se podría expandir? Ahí podríamos empezar a hacer más consideraciones, ¿cierto? Quizás se podría expandir más en el bien A, si es que el bien A usa más trabajadores que capital. O en el bien B, si el bien B usa más factores, más trabajadores que capital. O si se usan en la misma proporción, quizás sea una expansión más homogénea. ¿Se entiende la idea? Y ahí también se pueden hacer ciertos supuestos que permitan como dar más especificidades a ese cambio. Pero lo importante acá, y lo central, es que si aumentan factores productivos, aumenta la capacidad productiva y aumenta lo máximo que se puede producir. Y se llega a puntos que antes quizás eran inalcanzables, ahora comienzan a ser alcanzables. Profe, ¿Sí? en este caso, cuando dice que se ubican ahora los puntos bueno, puntos sobre la frontera, se refiere a lo que estaba explicando usted, que como se amplía, entonces se van a poder llegar a nuevos puntos porque va a estar más arriba, por así decirlo, de la frontera, o está diciendo que van a quedar como puntos imposibles de alcanzar. Eso me queda como en duda. Ya, supongamos, por ejemplo, que aumentan la cantidad de trabajadores, porque aumenta, no sé, porque aumenta más, hay más migración. Ah, perdón, perdí el mouse de nuevo. Un segundo. ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que pasa es que si ahora tenemos más factores productivos, más insumos para producir, nuestra frontera de posibilidades de producción aumenta. Entonces, habían puntos que eran inalcanzables. Antes no se podía producir esto. No podía producir A0 y B4. Ahora sí lo puedo hacer, porque ahora tengo más trabajadores y trabajadoras disponibles para trabajar en la economía, entonces alcanzo. Todas estas son las combinaciones máximas que yo puedo alcanzar ahora. Y hay otros puntos que van a seguir siendo inalcanzables, que no puedo ahora tampoco producir esto ni esto. No aumentaron tanto mis factores productivos como para alcanzar puntos que todavía pueden ser inalcanzables. Para eso quizás tendría que haber tenido más migración, o haber aumentado más el capital. Pero sí hay puntos que ahora son posibles y que antes no eran posibles. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces está comparando como las dos fronteras. Cuando dice en un punto sobre la frontera, se refiere a la frontera anterior. O sea, lo que digo es que la frontera cambió y se expandió. Y ahora la nueva frontera en este nuevo periodo es la azul. Sí, profe, gracias. Pasemos entonces a la siguiente. Y vamos a ver, bueno, tenemos demanda. ¿Qué es la demanda? Entonces, bueno, perdón, ¿hacia dónde estamos llegando ahora entonces?
hacia el modelo de oferta y demanda. Vamos a ver cómo funcionan los mercados. Entonces vamos a ir a algo más particular y pensar entonces cómo funciona un mercado. Vamos a ver, bueno, a ponernos en supuestos, mercado de un lápiz, mercado de vasos, de café, de bienes en particular. Y ver cómo operan entonces los mercados, cómo funcionan y cómo se organizan los agentes que participan en estos mercados. Y para eso entonces tenemos que ver ambas partes, ¿cierto? La demanda y la oferta. Y vamos a partir con la demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, la demanda es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores quieren y pueden demandar. Finalmente somos todos quienes queremos consumir un determinado producto. Si decimos que si tenemos un bien y definimos un bien, el bien café, hay una demanda y la demanda es todo lo que queremos consumir y comprar de ese bien, café. Esa sería la demanda de. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene? ¿Cómo podemos organizar esos deseos de gente que quiere comprar y consumir ese bien, que quiere demandar ese bien? Se organizan y se encuentra una ley en el fondo que es la que va a determinar todo lo que vamos a ver hacia adelante, que es cuál es la forma en cómo se organizan esos deseos de comprar, es en esta ley de demanda. Y esa ley de demanda lo que nos dice es que existe una relación negativa entre la cantidad y el precio de la cantidad que se desea comprar y el precio. Entonces, si la demanda nos dice cuánto quieren comprar, la relacionamos con el precio para saber, bueno, cuánto quieren comprar para cada nivel de precio. Si juntamos a todas las personas que quieren comprar café y desean comprar café, las podemos organizar y vamos a encontrar la demanda en función, o la curva de demanda, en función de cuánto desean comprar según los distintos posibles precios que pueden cobrar por el café. Entonces lo que nos va a mostrar esto, y el primer hecho que vamos a encontrar en esta configuración de la demanda, que le vamos a llamar esta ley de demanda, es que la relación entre precio y cantidad es negativa. En la medida que el precio es más bajo, se va a demandar una mayor cantidad del bien. Y mientras el precio sea más alto, se va a demandar una menor cantidad del bien. Y esa entonces es la ley de demanda. Y sobre esa ley de demanda es como donde vamos a seguir avanzando en esto y vamos a construir una demanda. ¿ya? La demanda que nos dice cuánto desean consumir de café, por ejemplo. Y ahora si hacemos esa pregunta, ¿cuánto desean la gente de consumir café? ¿De qué depende de cuánto café desea consumir los demandantes de café? ¿Dependerá de un factor o de muchos factores? Eh, Depende del precio, ¿cierto? Muy bien. ¿Depende de algo más? ¿Hay algo más que pueda afectar a la cantidad de café que la gente quiera consumir? Sin duda el precio del café va a determinar cuánta cantidad se va a querer consumir, pero probablemente hay otros factores que van a determinar la demanda. Muy bien, como decía Nicole, el precio, como ahora dice Emilio, otros productos similares, y ahí podemos encontrar una serie de otras variables. Entonces lo que construimos es que la demanda, y le vamos a llamar la función de demanda, constituye eh, el cuánto desean consumir de un bien que depende de muchas otras variables. Y todas esas variables determinan cuánto desean consumir de un determinado bien. Cuánto desean consumir de café depende de los ingresos que tienen las personas, de cuáles son los productos sustitutos cercanos, cuáles son los bienes complementarios, de los gustos que tienen las personas, expectativas, etcétera, etcétera. Y podemos encontrar infinitas, y de hecho cada uno puede tener distintas variables que pueden afectar nuestra decisión de cuánto café queremos consumir, o cuánto té, o cuánto sándwich, etcétera. Y así, mucho, ¿cierto? Entonces la función de demanda resulta ser una función más compleja. Resulta ser una función que quizás no pudiésemos graficar de forma fácil, porque cuando queremos graficar algo en dos dimensiones, en general no podemos relacionar tantas variables entre sí. Pero lo que nos interesa, siguiendo también con la ley de demanda, es encontrar la relación particular que tiene dos variables. Acá tenemos a la izquierda la función de la demanda, tenemos la cantidad demandada. Y en realidad, siguiendo la ley de demanda, pudiésemos intentar relacionar esta cantidad demandada
con una de este grupo de variables que decíamos acá. Y una de esas variables puede ser el precio. Justamente siguiendo la ley de la demanda, vamos a construir una curva de demanda, que va a ser interpretar la relación entre el precio, que es una de estas variables que determina la cantidad que se va a demandar, con la cantidad demandada, que nos hace hacer esta pregunta: ¿cuánto afecta el precio sobre la cantidad demandada? Para cada nivel de precio, ¿cuánta cantidad demandada o cuánta cantidad se va a demandar? Y vamos a asumir entonces de que todas las otras variables que afectan la cantidad las vamos a dejar como constantes. Van a ser constantes en esta curva. ¿Y qué nos permite eso? Entonces construir una curva en 2 dimensiones con 2 variables que nos permite hacer esta relación entre precio y cantidad, mientras todas las otras eh, mientras todas las otras curvas, todas las otras variables se mantienen como constantes. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo hago una curva, bueno, eh, tengo precio y tengo cantidad, y yo sé que siguiendo la ley de demanda, la demanda tendría una pendiente negativa. A medida que baja el precio, aumenta la cantidad demandada, y esta relación se da en la medida que la gente tiene un ingreso constante, no ha cambiado el ingreso, no han cambiado los productos sustitutos, no ha cambiado ninguna de las otras variables. Ahora voy a algo rápido pero importante. ¿Qué pasa si cambia alguna de estas variables? Estas variables constantes que están fuera del modelo, fuera del modelo me refiero, bueno, de estas dos variables, que son precio y cantidad. ¿Qué pasa si cambian? ¿Qué pasa si aumentan los ingresos? ¿Se recuerdan? Se desplaza, Se desplaza, ¿cierto? ¿Hacia dónde? o sea, se aumenta el ingreso, se desplaza hacia la derecha. Sí, muy bien, ¿cierto? Se desplaza hacia la derecha. Entonces lo que tenemos es que estas variables exógenas desplazan la curva dependiendo del sentido de esa dirección, de cómo afecta. Y lo que tenemos acá es que la curva misma representa solamente los cambios entre precio y cantidad. Entonces todo cambio en el precio se va a ver reflejado dentro de la misma curva. Y todo cambio de variables exógenas, es decir, que no son ninguna de las dos ejes, ni precio ni cantidad, nos va a desplazar las curvas. Y entonces, un segundo. Bueno, entonces vamos a pasar. ¿Están viendo las diapositivas, no, ahora? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a pasar a la oferta. ¿Qué es la oferta? Y vamos a hacer lo análogo a esto. ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué nos falta para poder analizar un mercado de forma más completa? Si tenemos quienes compran, bueno, tenemos que buscar a quienes venden. ¿Y quiénes son los que venden? Bueno, son las empresas que constituyen la oferta. Y la oferta va a ser cuántos bienes se van a producir y se van a desear vender en un momento particular, en una economía, en un determinado bien, en un determinado mercado. Y esto va a tener también una ley, y la ley de oferta nos va a mostrar una relación positiva entre el precio del producto y la cantidad ofrecida. Si el precio del bien aumenta, van a haber una mayor cantidad de bienes ofrecidos en el mercado. ¿Bien? Por ejemplo, hoy día el precio de los lápices, no sé, cuestan 500 pesos, ¿cierto? Y con eso se producen y se ofrecen en el mercado una determinada cantidad, Q1. Si el precio del lápiz fuera 100.000 pesos, probablemente gente que está haciendo pan, que está haciendo bebidas, pasaría a producir lápices. Y entonces la cantidad ofrecida sería mayor. Eso es lo que nos dice la ley de oferta. Nos dice que la relación entre precio y cantidad es positiva, y mientras mayor sea el precio, más cantidad ofrecida se va a encontrar en la economía. Hay razones que también tienen otras razones que muestran esta relación. Hay empresas que en realidad no pueden ofrecer más bienes producto a un determinado precio.
porque son más ineficientes, quizás al principio solamente pueden ofrecer las grandes empresas que logran producir muy barato y que pueden entonces ofrecer. Pero en la medida en que el precio es más alto, más productores pueden participar del mercado y pueden ofrecer sus productos, todos los que comienzan a tener tecnologías más bajas o que no tienen economías de escala. Entonces construimos esta ley de oferta que nos muestra esta relación positiva entre el precio y cantidad. Igualmente, como habíamos visto en relación a la demanda, tenemos que la oferta, que en el fondo en esta vez son empresas que deciden cuánto van a ofrecer, tienen muchas razones por las cuales pueden determinar cuántos bienes van a ofrecer. Y en eso vamos a encontrar, bueno, ¿qué variables vamos a encontrar? Bueno, cuánto cuesta producir, cuáles son los factores que pueden acceder, cuál es la tecnología que hay, las expectativas de los bienes que van a producir, si son buenos o no, qué es lo que va a pasar en el futuro. Todo eso puede determinar cuántos bienes van a ofrecer las empresas en el mercado. Y lo mismo que antes, tenemos una función con muchas variables que no podemos quizás hacer una representación visual rápida sobre todas estas variables. Pero sí nos interesa una, siguiendo con la ley de oferta, que es cómo el precio afecta a la oferta, a la cantidad ofrecida. Y esa va a ser una representación que le vamos a llamar la curva de oferta, donde va a relacionar dos variables, que es la cantidad ofrecida y el precio del bien. Si el precio del bien es mayor, la cantidad ofrecida en el mercado de un determinado bien es mayor. Y con eso entonces vamos a encontrar un equilibrio de mercado. Y el equilibrio de mercado justamente va a ser la intersección de ambas curvas y nos va a mostrar entonces esta mano invisible que nos lleva a este equilibrio, el que nos dice que ese es el punto donde todos quienes desean comprar se encuentran con quienes desean recibir y ofrecer ese bien. Entonces puedo volver atrás, acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Puedo pasar la diapositiva? Profe, ¿Sí? Ignacio. es que ya usted dijo que si el precio es mayor, y es como el precio va a ser mayor, se va a ofrecer más productos, ¿cierto? Sí. Pero, y por ejemplo, no sé, con la palta, si la palta hay menos palta y va a estar más cara. Eh, si hay Porque menos ahí se va a ofrecer menos y va a costar más. es que ahí lo que tenemos que ver primero es entenderlo por separado. A veces, muchas veces uno lo que ve es el resultado de un mercado. Y el precio que uno encuentra en el mercado no está determinado solo por la oferta, ni está determinado solo por la demanda. El precio de mercado es el resultado de la interacción entre ambas. Ya, eso es un punto. Lo que tenemos y lo que analizamos cada uno en cada parte por sí sola es que, por un lado, la oferta nos representan los deseos de producir y de cuánto quieren recibir por cada cantidad. Y hay ofertas que pueden ser más inclinadas, hay ofertas que pueden ser más horizontales y dependen de la característica del mismo bien. Sobre todo con bienes que son, por ejemplo, que están relacionados con recursos naturales, como el cobre o incluso la agricultura, tienen una oferta más limitada. Y eso quiere decir que quizás no van a tener pendiente negativa, quizás, pero sí van a tener pendiente positiva, pero quizás eh, más inelástica. Van a tener una pendiente mayor. Y en el extremo podemos encontrar bienes que quizás tengan una oferta, perdón, eh, perfectamente vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tienen un stock determinado y fijo de lo que se puede ofrecer. Pero lo importante es que el precio que vamos a encontrar en un mercado es el resultado de la interacción de oferta y demanda. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Entonces el precio que se observa es el resultado de oferta y demanda. No solamente lo que vimos antes es cómo se configuran
las características de cada parte, pero una vez que se encuentran en el mercado, encontramos cuál es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Si el precio cambia, si el precio sube, si el precio baja, tenemos que ver qué es lo que, por qué razones puede haber pasado y qué es lo que puede haber cambiado en cada uno de los elementos, pero cada uno por sí solo nos dice, representa parte del mercado, la oferta y la ley de oferta y la demanda respondiendo a la ley de demanda. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Es poco probable que en la vida real se dé una curva de oferta, bueno, que sea completamente inelástica. Claro, en general es más improbable, pero siempre, y siempre como lo que es perfectamente elástico, perfectamente inelástico, nos llevan a situaciones extremas que a veces son más difíciles de encontrar. Pero si uno puede encontrar tendencias, y quizás ofertas que son perfectamente inelásticas, nos muestra bienes que tienen un stock limitado. No sé, en general se da a veces más con productos agrícolas. Si un productor, pongámonos en el caso en particular, un productor pequeño de frambuesas y tiene frambuesas y lo que puede sacar de frambuesa en un día es 150 kilos. Su stock de frambuesas es 150 kilos y de alguna forma su oferta va a ser muy inelástica, porque lo que le paguen va a depender de, de la demanda y el precio va a depender muchas veces solamente de la demanda. Porque como no puede cambiar sus cantidades, su oferta sería lo más parecido a algo completamente inelástico. Porque va a poder ofrecer 150. Si le ofrecen un precio mayor, ¿cuánto va a poder ofrecer? 150. Y si le ofrecen un precio menor, ¿cuánto va a poder ofrecer? 150. ¿Por qué? Porque su oferta está fija y su stock está fijo. Entonces esos son casos extremos que quizás uno podría tender a analizar. Y ahí es la elasticidad lo que puede determinar las características que puede tener entonces esa pendiente y esa ley de oferta. Pero esa ley de oferta lo que nos dice, bueno, es que sí se puede, y lo que pasaría entonces en un mercado donde el precio puede ser más alto, es que si el precio de las frambuesas es muy alto, por ejemplo, puede que en los periodos, las temporadas siguientes, más gente se ponga a sembrar eh, plantas de frambuesas y comienza a cosechar frambuesas y participar del mercado de las frambuesas. Entonces, bueno, tenemos mercados. Tenemos mercados que también asumimos de que resultan ser eficientes. ¿Y por qué son eficientes? Porque el mercado, en teoría, por sí solo nos lleva a este punto de equilibrio, donde todos que tienen una disposición a pagar mayor a lo que los oferentes están dispuestos a recibir, participan del mercado. Y eso resulta ser eficiente, resulta maximizar el bienestar social. Si quieres, perdón, una pregunta en el chat. Si quieres puedes dejar la pregunta en el chat y la voy revisando en el momento, si al final o entre medio, depende de lo que tenga que ver. Voy a intentar ir leyendo de reojo, ya para todos también, para todas. Entonces, bueno, asumimos que entonces estos mercados son eficientes y lo que vamos a ver es que en algunos casos vamos a tener políticas que buscan cambiarlos o que terminan cambiando los equilibrios. Hay razones por las cuales el Estado interviene y las formas en las cuales interviene, una de ellas son los impuestos. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para recaudar o para intervenir en determinados mercados para cambiar la cantidad. Por ejemplo, los impuestos específicos al tabaco o a los alcoholes lo que buscan es reducir la cantidad consumida por los daños a la salud, etc. Y después lo vamos a conversar un poco más con externalidades, particularmente en casos de ese tipo. Pero también el Estado lo hace porque necesita recaudar fondos. Necesita recaudar fondos y cobra impuestos. Ahora, ¿qué efectos tiene sobre el mercado la recaudación de impuestos? ¿Cómo afecta a los participantes del mercado que en un mercado exista un impuesto? Justamente lo vamos a ver en términos de incidencia. ¿A quién le afecta ese impuesto? ¿Quién se ve, no sé si perjudicado, pero quién se ve afectado y de qué forma se ve afectado por la implementación de un impuesto? Es lo que lo vemos en términos de la incidencia económica, que nos dice cómo cambian los precios para los participantes, es decir, consumidores y productores, cuando se aplica
un impuesto, que no depende, no sé si recuerdan, pero no depende de a quién se le cobre legalmente el impuesto, y ahí siempre poníamos el ejemplo del IVA. Nosotros pagamos el IVA, y si hacemos esa pregunta, todos diríamos que sí, yo pago IVA cuando compro cualquier producto. Pero eso no es la incidencia legal. Yo no estoy pagando realmente directamente el IVA en la formalidad, en términos legales, porque yo no le hago esa transacción a fin de mes o a fin de año al servicio de impuestos internos. Yo cuando me compro un lápiz, yo le pago todo el dinero a quien me vendió el lápiz. No pago parte de ese dinero, el valor del impuesto, al servicio de impuestos internos. Y sin hacer esa transacción, sin tener la incidencia legal, sí me veo afectado y sí estoy pagando un precio distinto por el hecho de que existe ese impuesto, el IVA. Entonces yo estoy pagando el IVA de forma indirecta. Y eso es lo que estamos viendo, es la incidencia económica. Independiente de a quién se le cobre el impuesto, vamos a ver que el efecto que tiene un impuesto se distribuye dependiendo más bien de las elasticidades, más que a quién efectivamente se le cobra en términos legales. Y eso es la incidencia económica. Entonces, si vemos acá un impuesto, y lo vemos gráficamente, primero tendríamos que evaluar la situación inicial. ¿Cómo evaluamos el bienestar dentro de una situación inicial? En términos de excedentes. Y el excedente es cómo se distribuye el bienestar de la sociedad, que está maximizado en un punto de equilibrio sin intervención del Estado, donde encontramos el equilibrio de mercado. Tenemos un precio de equilibrio y tenemos que el excedente del consumidor es el triángulo amarillo, que es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar, representado por la curva de demanda, y el precio. Si los consumidores están dispuestos a pagar esto, y lo que efectivamente pagan es el precio, toda esa diferencia es excedente. Y para cada participante vamos a tener excedentes que entonces se va a constituir en este triángulo amarillo. Y para los productores va a pasar lo mismo. Este triángulo verde va a representar el excedente del productor, que es la diferencia entre precio y la oferta, que es lo que están dispuestos a recibir. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos un impuesto? En este caso, un impuesto a la oferta. ¿Qué pasa con el impuesto a la oferta? Se aplica el impuesto se le cobra en términos legales a la oferta. O sea, la incidencia legal es a la oferta. La oferta entonces tiene que hacerse cargo de ese impuesto porque tiene que pagarle a fin de mes o a fin de año o en un determinado momento al servicio de impuestos internos un monto T por el producto que vende. Por lo tanto, va a mostrar una oferta más alta, una oferta que considere ese costo adicional, como si fuera un costo extra. Entonces va a incorporar ese impuesto dentro de su oferta para poder encontrar el equilibrio. Y entonces vamos a representar esta línea negra, que va a ser la oferta, con el impuesto. Y ahí vamos a encontrar el equilibrio. Vamos a encontrarlo en este nuevo punto de intersección entre la curva de oferta con impuesto y la curva de demanda, y vamos entonces a encontrar que la cantidad ahora va a ser QT, una cantidad menor que la cantidad de equilibrio sin impuesto. ¿Y cuál va a ser el precio? Bueno, el precio de mercado entonces no va a ser solo uno, porque ahora va a haber un precio que paga el consumidor y que va a ser esta intersección, que le vamos a poner PC. PC es el precio pagado por el consumidor, pero una vez que el consumidor le pasa ese dinero a la empresa tiene que sacar parte de ese dinero. ¿Y qué hace con esa parte del dinero? Se la transfiere al Estado, y lo que se va a quedar va a ser PP. Entonces, si bien el consumidor pagó esto, toda esta parte se la va a quedar el Estado en forma de impuesto, taxes, por eso este, en general se usa T, y el precio que va a recibir el productor es esto. Entonces el precio inicial era PE, y ahora el precio pagado por el consumidor aumentó de PE a PC. Y el precio recibido por el productor pasó de PE a PP. Si bien el productor es quien hace la transferencia legal de T, el monto del impuesto, al Estado, la incidencia económica está representado por cuánto le subió el precio al consumidor y cuánto le disminuyó el precio al productor.
¿Y cómo se distribuyen entonces ese impuesto en términos económicos? Es cómo están pagando efectivamente, a partir de los nuevos precios, ese impuesto. Y acá está representado por que esta parte la está pagando el consumidor y esta parte el productor. Y entonces encontramos nuevos excedentes, ¿ya? Cuando teníamos los excedentes iniciales, y ahora encontramos nuevos excedentes. ¿Cuáles son los nuevos excedentes? Bueno, tenemos que incorporar al Estado como parte de estos beneficiarios de estos excedentes. ¿Por qué? Porque el Estado participa y el Estado recauda. Esa plata que se pagó de impuestos no es que se pierda, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, tenemos el excedente del consumidor que ahora se redujo, porque ahora el precio que paga es más alto y por lo tanto su excedente es menor, y es este triángulo amarillo. Y lo mismo pasa con el productor, que antes tenía un precio PE, pero ahora su precio es más bajo, y lo que recibe es más bajo, por lo tanto la diferencia entre lo que quiere, lo que está dispuesto a recibir y lo que efectivamente recibe es menor, y este triángulo verde. Todo este rectángulo, RF, es la recaudación fiscal. Y esa recaudación fiscal entonces nos dice que es la cantidad que se vende en el mercado por el impuesto que se cobra por cada una de esas unidades. Y todo eso es la recaudación del Estado, que forma parte del bienestar social, porque tenemos este actor nuevo que también participa del mercado. Y ahora, ¿qué pasa en términos de bienestar si sumamos el excedente del consumidor en la recaudación del Estado y el excedente del productor? Tenemos que ahora, si lo comparamos con el bienestar social de antes, ahora el bienestar total es menor. ¿Y en qué monto es menor? Menor en este triángulo PS, que va a ser la pérdida social. Y eso tiene una justificación, que es que ahora este triángulo está representado por bienes que ya no están siendo consumidos, porque la cantidad disminuyó de QE a QT. Y todos esos bienes son bienes que no están siendo consumidos, y entonces son bienes que podrían haber tenido un excedente, pero que hoy día ese excedente no se está aprovechando, y entonces es pérdida social. Bueno. Eso entonces es lo que quería compartir hoy. Creo que no sé si hablé muy rápido, pero bueno, si tienen preguntas pueden hacerlas. Voy a leer el comentario que dejaron en el chat. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en el chat o quizás levantar la mano. ¿El estudiar? Ya. ¿Nadie tiene preguntas o comentarios? O sea, yo, profe, pero de lo que puse en el chat. Ya, voy a leer eso. Gracias, Nicole. ¿Alguien más? Voy a leer mientras el comenta. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo que es el excedente del consumidor? Y eso. Ya. A ver, ¿cuál respondo primero? Ya, voy a responder lo del excedente rápido para cerrar con esto, que es lo que venía hablando recién. ¿Qué es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que una persona está dispuesta a pagar y lo que efectivamente paga. Cuando yo voy a comprar algo, yo voy a comprarme una bebida, tengo mucha sed, y lo que yo quiero pagar por una bebida, podría estar representado en la curva de demanda. Y esa valoración de lo que yo quiero pagar por una bebida, que tengo mucha sed, son 5.000 pesos. Cuando voy al negocio y me compro la bebida y me la venden a 1.000, hay 4.000 pesos que yo podría haber gastado, que yo estaba dispuesto a gastar, pero no los gasté. Ese es el excedente. Ese es el excedente del consumidor. ¿Cómo lo veo en términos gráficos? La curva de demanda me muestra todos esos puntos. Todos esos puntos de valoraciones de cuánto están dispuestos, lo máximo que están dispuestos a pagar los y las consumidoras, y la diferencia con cuánto es lo que efectivamente pagan. Eso es la suma de todos los excedentes de todas las personas que van a comprar una bebida, que están dispuestos a pagar algo, pero que pagan menos. La suma de todos esos excedentes es ese triángulo amarillo, que está representado por la diferencia entre la demanda y el precio efectivamente pagado. O sea que el excedente del productor es como lo que sobró.
Ya, y el excedente del productor, por otro lado, sería, el excedente no, el productor no tiene una disposición a pagar, ¿cierto? Al contrario, tiene una disposición a recibir, porque vende un producto. Y entonces el productor de bebidas dice, bueno, yo voy a vender bebidas y yo quiero recibir por una bebida, yo podría venderla a 100 pesos. Y cuando va al mercado y la vende a 1000, recibió 900 pesos más. Ese es el excedente del productor. Y si sumamos todos los excedentes de los productores, va a ser el triángulo verde, porque representan la curva de oferta, todo lo que están dispuestos, lo mínimo que están dispuestos a recibir para vender y lo que efectivamente reciben representado por el precio. Eso sería el excedente del productor. Ya, profe, gracias. Ya de nada. Voy a leer así más concentrado tu comentario, Nicole. Altas corrientes. Entonces espera que al aumentar la demanda por el consumo de harina para fabricar, ya que disminuye la función. Ya, a ver. ¿Qué tenemos acá? Vamos viéndolo por partes para entender este documento. Profe, a mí me pasa que me cuesta, como que sobrepienso mucho las cosas y por ejemplo me pasa, claro, esta harina es la misma harina que usan para fabricar el pan o es otra distinta. Ya, muy bien. Entiendo tu duda. Creo que es un buen comentario en ese sentido porque creo que nos puede ayudar a entender, bueno, cómo planteo un problema. Y acá lo que tengo que identificar, por ejemplo, ya, es la curva de oferta, la curva de demanda, perdón lo feo. Y tenemos una cantidad y tenemos un mercado en equilibrio, ¿ya? Entonces digamos que es el mercado del pan. Estoy estudiando el mercado del pan corriente. Ahora, lo que se espera es que al aumentar la demanda por el consumo de harina para fabricar empanadas, sopaipillas y queques, disminuya la función de oferta de pan, aumente el precio de equilibrio y aumente la cantidad demandada de pan. ¿Qué pasa entonces si este mercado que está en equilibrio de pan, ahora, ¿qué pasa si aumenta el precio de la harina? ¿Para qué decir qué tiene que ver la harina con el pan? Entonces lo que nos dicen es que hay otro mercado, y en este otro mercado de harina, que está en equilibrio, aumentó la demanda y aumentó el precio. Porque hay gente que quiere comer sopaipillas, que es empanada, entonces bueno, el resultado es que el mercado de la harina se produce la mayor cantidad, pero aumentó su precio. ¿Ya? O sea, esto pasó en el mercado de la harina. ¿Pero qué tiene que ver la harina con el pan? Son bienes complementarios. Que No necesito harina para producir pan. sí, necesito harina para producir pan. El pan es un mercado, es un factor productivo para el pan. Por lo tanto, está dentro de la curva de oferta. ¿Qué pasa si aumenta y qué representa? Representa que aumentó el costo de producir harina. Entonces, esto es una de las variables de la función de oferta, el precio de los insumos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo interpreto esa variable dentro de la curva de oferta? Primero, ¿es una variable endógena o exógena? Las endógenas son precio y cantidad. Exógena. Entonces es exógena, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la oferta de pan? ¿Se mueve dentro de sí Se o desplaza se desplaza? Muy bien. ¿Hacia dónde? hacia arriba. Sí, porque aumentan los costos. ¿Cuál es el resultado entonces en este mercado de pan? Un precio más alto. Un precio más alto y una cantidad menor. Entonces, bueno, diríamos que aumenta el precio de equilibrio y la cantidad demandada pasó de este punto, del equilibrio en la demanda, a este punto. La cantidad final de mercado es menor y el precio es mayor. Profe, entonces en este caso, el mencionar a los otros bienes suplementarios como las empanadas, sopaipillas, queques, era como para distraernos, pero en realidad no afectaba nada.
Claro, o sea, a ver, porque acá lo importante era, una de las cosas importantes, siempre lo que ustedes tienen que hacer es dar los supuestos necesarios para explicar un comento. En ese caso es decir, bueno, acá lo que vamos a hacer es el efecto de harina. Y la harina es un insumo productivo. Se cambió el precio de un insumo productivo y suponemos lo demás constante. ¿Ya? Ya, sí, perfecto. Ahí me quedó claro. Gracias. ¿Ya? Porque entiendo que se pueden como que pueden haber muchas variables, pero traten de siempre plantear bien un ejercicio. Porque lo que uno busca en estas cosas es ver si ustedes entendieron, por ejemplo, esta interacción. Este desplazamiento de la curva de oferta producto de un aumento del precio del insumo. Y sí, como en general, como me preguntan también en el chat, un desplazamiento hacia arriba sería una contracción. La oferta es menor. ¿Y por qué sería una contracción? ¿Por qué decimos que es una oferta menor? Porque para un determinado... Voy a hacer... Porque para... Si tenemos esta oferta y se contrae, lo que decimos es que para un determinado precio, antes se ofrecía esta cantidad y ahora se ofrece una cantidad menor. Por lo tanto, es una contracción. Bueno, espero que... Yo estoy un poco cansado, quizás hablé mucho, muy rápido, pero espero que les haya servido. Si tienen cualquier pregunta también me pueden ir escribiendo. Y bueno, ahí les voy a compartir el PowerPoint y bueno, nos encontramos ya el martes para seguir repasando. Lo último que habían preguntado es, contraer siempre se mueve hacia la izquierda. Claro, cuando hablamos de contracciones que se desplaza hacia la izquierda y en el caso de una demanda sería hacia la izquierda. Lo importante es que ustedes hagan este análisis. Para un determinado precio, ¿qué pasa con la cantidad? La cantidad es menor. Y eso es una contracción. Lo mismo para la demanda. Bueno, cuídense entonces, nos vemos el próximo martes y bueno, que estén bien, cuídense, nos vemos. Ya, profe, muchas gracias.